Amén, hermanos. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por este tiempo de alabanza, por nuestros hermanos que lo han preparado, también por la apertura y por todo lo que estamos haciendo hoy, que es para glorificar al Señor. Y ahora os quiero compartir la palabra que tengo de parte de Dios para cada uno de vosotros. Fijaros, hoy es Jueves Santo. Hoy es jueves, pero es Jueves Santo y recordamos, al ser esta festividad, aquel jueves, hace aproximadamente 2000 años, en el que el Señor fue arrestado, fue traicionado, fue entregado allí en Jerusalén y luego vivió esos momentos difíciles que todos conocemos. Pero en ese jueves hubo tres acontecimientos previos al arresto. Hubo tres acontecimientos muy importantes que son los que yo quiero compartir con vosotros en esta tarde. Acontecimientos que marcaron la vida de los discípulos y que por consiguiente tienen que marcar también nuestra vida, hermanos. Porque nosotros somos también discípulos del Señor. Y fijaros, el primer acontecimiento del que quiero comentaros algo importante es la cena. La cena, esa cena de Pascua que el Señor tuvo con sus discípulos, la última cena que tuvo con ellos en el aposento alto, allí en Jerusalén. Esa cena de Pascua en la cual el Señor siguió transmitiendo sus enseñanzas a aquellos 12. Él durante 3 años había enseñado muchísimas cosas a sus discípulos, pero en esta noche, en esta última noche, el Señor con profundidad, con palabras importantísimas, sigue enseñándoles cuestiones importantes porque ellos tenían que continuar su obra y ellos necesitaban saber todas esas cosas. Y fijaros, los evangelios recogen las palabras de Jesús en aquella última cena, pero especialmente el evangelio según San Juan, en el que nos vamos a centrar en esta tarde. Ahí el Señor dijo muchas frases que han quedado grabadas en la historia y sobre todo en la Biblia, la palabra de Dios, de las cuales yo he escogido algunas para que esas frases importantísimas que el Señor le dijo a sus discípulos y que hoy nos va a decir a todos nosotros, nos puedan animar, nos puedan retar incluso a seguir adelante en el camino que el Señor nos ha marcado. Aquellos discípulos necesitaron oír estas palabras, ellos tenían que seguir adelante. Y nosotros también las necesitamos oír porque tenemos que seguir adelante. Y fijaros, la primera frase que destaco en esta tarde y que el Señor les dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, es la siguiente. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo creo que todos conocemos esta frase, ¿verdad? Tan importante, tan impactante, bueno, la hemos aprendido de memoria. Es algo fundamental para el cristianismo, saber esto y reconocer esto. Pero fijaros, esta frase viene como consecuencia a una pregunta, con dudas, a una pregunta que le hace uno de sus discípulos, concretamente Tomás. Tomás le hace una pregunta porque tiene dudas. Y ahí el Señor responde con esta frase histórica bueno, tremenda, ¿no? Fijaros, en el capítulo 14 de Juan, versículo 1, ahí comienza diciendo la palabra de Dios y el Señor le está diciendo a sus discípulos en aquella noche de despedida, le está diciendo, no se turbe vuestro corazón, versículo 1, capítulo 14. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Y ahí es donde Tomás le hace la pregunta con sus dudas, ¿no? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No sabemos a dónde va. Jesús se lo había explicado ya esto anteriormente a los discípulos. Él había, durante los 3 años previos a este momento, él había enseñado el propósito de su venida y lo que ocurriría después. Lo que pasa es que Tomás o no prestó atención o no se acordaba en ese momento. Por eso su duda, por eso esa pregunta dudosa, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús, para quitar todo tipo de dudas de la mente de aquellos discípulos, sobre todo de la mente de Tomás, dice esta frase, yo soy el camino. ¿Cómo que no sabes dónde va? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, le está diciendo a sus discípulos. Hermano, y eso mismo nos dice a nosotros el Señor en esta tarde. Porque, fijaros, no es tiempo para dudar ahora.
Ahora no es tiempo para poner en duda la palabra de Dios, ni cada una de las promesas que Dios escribió, inspiró a hombres para que escribieran en su palabra. No es momento de dudar, es momento de creer, es momento de ir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos un camino, hermanos. Tenemos el mejor camino. Tenemos el camino de la vida. Y Jesucristo es ese camino. Por otro lado, tenemos la verdad, la palabra de Dios, que es verdad. La palabra de Dios, hermanos, la tenemos. Tenemos la palabra de Dios, como decía el apóstol Pedro, y haremos bien estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en cada uno de nuestros corazones. Hermano, tenemos la palabra de Dios, tenemos un camino y tenemos la vida eterna. No es momento de duda, es momento de seguir adelante en fe y en victoria con la ayuda, claro, con la ayuda del Señor. Por eso el Señor quitó todo tipo de dudas de sus discípulos. Y espero que quite todo tipo de duda de cada uno de nosotros. Porque el Señor es el camino, hermanos, el Señor es la verdad y el Señor es la vida para ti y para mí. Por eso, ánimo y adelante en su nombre. Fijaros, hay otra frase muy importante. En el versículo 16 de este mismo capítulo 14. Ahí dice el Señor, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, bendito sea el Señor. Ahí le está el Señor diciendo a aquellos discípulos dudosos y temerosos que, aunque Él se vaya, Él mandará a otro consolador. Y además ese consolador, que es el Espíritu Santo, el Paracletos, ese consolador estará con ellos y con nosotros para siempre. Hermanos, eso nos tiene que fortalecer. Esta promesa del Espíritu Santo, esta extraordinaria promesa del Espíritu Santo, hermanos, nos tiene que fortalecer a cada uno de nosotros, porque es algo maravilloso, es algo extraordinario, es algo que no cabe en mi mente, que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Dios Todopoderoso, el Espíritu del Dios Creador de los cielos y de la tierra, el Espíritu del Dios de amor y de misericordia, el Espíritu del Dios que un día mandó a su propio Hijo para que muriera en nuestro lugar, en la cruz del Calvario. Ese Espíritu Santo, Santo, es el que mora en nuestros corazones, queridos hermanos. Y esa promesa se hace realidad y se hizo realidad en el momento que tú y yo aceptamos a Jesucristo como único Dios y Salvador de nuestra vida. Por eso nos tenemos que animar y motivar, no estamos solos. Tenemos al Consolador, al Paracleto, al Espíritu de poder, al Espíritu Santo de Dios. Y esa frase que está ahí, histórica, la tenemos que hacer viva cada día en nuestras vidas, porque es lo más grande y lo más poderoso que tú y yo podemos tener. Qué bueno es el Señor. Una frase más, la tercera. La paz os dejo, mi paz os doy. Versículo 27 de este capítulo 14. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fijaros qué palabra, fijaros qué promesa, fijaros qué regalo. La paz os doy. Es un regalo que recibimos de Dios. La paz os doy. Qué bueno. No es la paz del mundo. No es la paz mentirosa. No es la paz falsa. No es la paz por interés. No. Es la paz de Dios. La paz del Todopoderoso. La paz que tú y yo podemos experimentar en estos momentos, hermanos. Y lo tenemos que hacer porque tenemos esa paz. Tenemos en la paz de Dios. Y como tenemos la paz de Dios, no se turbe vuestro corazón. No se preocupe vuestro corazón. No se preocupe. Ni tenga miedo, hermano, no tengas miedo. El Señor, el Todopoderoso, nos ha regalado su paz. Disfruta su paz. Disfruta su paz en estos momentos difíciles. Posiblemente estés pasando momentos de dificultad económica. Disfruta la paz de Dios y espera en el Dios proveedor. Posiblemente estés pasando momentos de dificultad por dolores, enfermedades, o soledad. Puedes estar solo o sola en estos momentos. Disfruta de la presencia de Dios. Disfruta de la paz de Dios porque es una promesa y una realidad que el Señor nos da y nos regala cada día de nuestra vida. Qué bueno, Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Hay otra frase. Ahora en el capítulo 15, versículo 5. Ahí dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, permanecer en el Señor. Esa es la clave en estos momentos difíciles. En este momento en que la iglesia es probada. La iglesia es probada, la iglesia es zarandeada.
Y ahí van a quedar los que permanecen en el Señor, los que verdaderamente permanecen en Dios, los que no están por pasar el tiempo, los que no están por alegrar su vida de alguna manera o buscar alguna solución momentánea. No, no, no. Aquí hay que permanecer en el Señor cada hora, cada día, cada minuto de nuestra vida, porque Él es nuestra fuerza. Y separados de Él, hermanos, no podemos hacer absolutamente nada. Por eso hazle a un sitio al Señor en tu vida y a tu lado y en tu casa. Que el Señor sea el rey de tu casa, hermanos, y que tú puedas seguir confiando en el Todopoderoso. Hermanos, que el Señor te ayude a seguir adelante, pero sobre todo a permanecer en Él, porque ahí vamos a llevar fruto. En el momento que permanezcamos en el Señor vamos a llevar fruto, los frutos del Espíritu Santo, los frutos de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Esos frutos los vamos a vivir ahora en estos tiempos de cuarentena, de confinamiento, los frutos del Señor. Por eso, querido hermano, querida hermana, permanezcamos en el Señor, firme, como dice la canción, firme y adelante en su nombre. ¡Qué bueno! Hay una frase más, capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, diría el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, hermanos, como yo os he amado. Fijaros, el Señor pone un ejemplo y además pone el listón muy alto. Él quiere que nosotros nos amemos como Él nos ha amado. Y si piensas por un momento cómo nos amó el Señor, si piensas por un momento que siendo rico se hizo pobre por amor, si piensas por un momento que siendo el creador del universo, el rey de reyes que lo es, y el señor de señores se hizo barro como tú y como yo, hermanos, barro, se humilló hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte en la cruz. Así nos amó el Señor. Así nos amó el Señor. Por eso, querido hermano, querida hermana, amémonos nosotros también, pero de corazón, no de labios. No de labios fingidos, sino de verdad, de corazón, que nos amemos, que nos apoyemos, que nos estimulemos los unos a los otros, que nos ayudemos también los unos a los otros. Si podemos ayudar a alguien, hagámoslo. Mayormente, dice la Biblia, a los de la familia de la fe. Entonces nosotros que somos familia, queridos hermanos, que tenemos una misma fe, un mismo Señor, que hemos creído en el único Dios verdadero, ¿cómo no nos vamos a ayudar los unos a los otros? Ayudémonos. Si alguien necesita ayuda, también lo puede decir a la familia de esta congregación. Y nosotros, en el nombre del Señor, vamos a ayudar. Porque nos amamos, porque somos hijos de un mismo Padre y formamos un mismo cuerpo, una misma iglesia. Que el Señor os bendiga en eso también, hermanos. En amarnos como Él nos amó primero a cada uno de nosotros. Bueno, hay muchas frases más en la cena que están ahí, que os aconsejo que la leáis. El Evangelio de Juan. Ahí están todas esas frases que el Señor pronunció, frases de ánimo, de autoridad sobre para aquellos discípulos suyos, queridos hermanos. Pero ese fue uno de los acontecimientos previos antes del arresto a Jesús en el Monte de los Olivos. Antes de eso, y después de la alabanza, o sea, después de la cena, vino la alabanza. Después de la cena, vino la alabanza. Y el Evangelio según San Marcos, capítulo 14 y versículo 26, lo recuerda y lo dice con claridad. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Cuando hubieron cantado el himno. Alabanza. Un tiempo de alabanza. En la tradición judía estaba estipulado ese tiempo de alabanza. Ese tiempo de cantar esos himnos, esos salmos para la gloria de Dios. Lo que cantaron en aquel día, aquellos discípulos y el propio Señor Jesucristo, fueron los salmos que va desde el 113 hasta el 118. Esos salmos son conocidos como el Halel. Y esos se cantaban en la Pascua, del 113 al 118. Y fijaros, simplemente vamos a leer el final del Salmo 118. Sería bueno leerlos todos, pero por el tiempo lo podemos hacer en casa tranquilamente. Leemos el 118, versículo 26 en adelante. Y ahí dice el Señor: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerda a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto fue lo que cantaron aquel día. Esto fue el final de aquellas canciones, de aquellos himnos, el Halel de aquellos salmos. Y lo cantaron reconociendo una vez más al Dios
al Dios merecedor de la gloria, al Dios merecedor de la alabanza, al Dios merecedor de toda la honra. Hermanos, hagámoslo nosotros también. No dejemos de alabarle. No dejemos de proclamar su gloria a través de nuestras canciones, a través de nuestra adoración. Él lo merece, pero nosotros no lo necesitamos. Él lo merece, pero tú y yo necesitamos la alabanza en estos momentos, que forme parte de nuestra vida, que no sea un momento concreto, sino que forme parte de nuestra vida, que en nuestra mente, en nuestro corazón y nuestra boca fluyan esos versos de agradecimiento al Dios Todopoderoso. Lo tenemos que hacer. El Señor lo hizo justo antes de ir al Monte de los Olivos. Y cuando llega al Monte de los Olivos, mis queridos hermanos, después de la cena, después de la alabanza, viene un momento importantísimo. Ahí viene el momento de la oración. La oración, hermano. Marcos lo recoge, capítulo 14, versículo 32. Ahí dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Qué tremendo pasaje, ¿verdad? De la palabra de Dios. Qué profundo y qué tremendo. Velar una hora, les estaba pidiendo el Señor. Velar una hora, nada más, una hora. El día tiene 24, pues velar una hora. Oh Dios, el Señor nos pide eso a nosotros también, ahora, en este momento, hermano, en este jueves. Velar una hora. Levantar nuestras manos en dependencia de Dios. Cuando levantamos nuestras manos a Dios, estamos diciéndole, Padre, dependo de ti. Dependo de ti. No soy yo, no son mis fuerzas, no es lo que yo sé, no es lo que he vivido, no es mi experiencia, no son los años que llevo convertido o convertida. Eres tú el que puede hacer la obra en mi vida, pero para eso tengo que levantar mis manos al Señor. Y tengo que velar, y tengo que hablar con Él al menos una hora. Una hora. Dice que los discípulos no sabían ya ni cómo excusarse, ¿no? Cuando vino por segunda vez. No te excuses. No hay excusa. No hay excusa para no velar una hora. Al menos una hora al día. No hay excusa para eso. Hermano, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque nuestro espíritu es verdad que está dispuesto. Sí, yo voy, yo hago, yo leo la Biblia, yo oro. Pero nuestra carne es muy débil. Y siempre habrá algo que queramos hacer antes que tener esa hora y ese encuentro con nuestro Dios bendito. Os animo en el nombre del Señor a que veléis al menos una hora al día en estos tiempos de confinamiento. Una hora para el Señor. ¿Será posible eso? El Señor va a preguntarte como a Simón. Simón, ¿no has podido velar una hora? Él va a decir tu nombre. Y te va a decir, ¿no has podido velar una hora en este día? Hermano, te animo a que lo hagas en el nombre del Señor. Te animo a que lo hagas. Y mis queridos hermanos, vivamos este tiempo de confinamiento, en primer lugar, meditando y obedeciendo, lógicamente, meditando y obedeciendo aquellas palabras de Jesús en la última cena. Palabras importantes. Hoy hemos visto 4 frases, pero hay mucho más ahí que podemos meditar y obedecer. En segundo lugar, vivamos este tiempo con alabanza y con adoración a Dios, pues cada día, hermano.
con alabanza y adoración a Dios cada día, no solamente cuando tenemos esta posibilidad. Cada día, hermano, en tu casa. Alabanza y adoración a Dios. Y en tercer lugar, vivamos este tiempo velando y orando al Padre, levantando nuestras manos delante de su presencia y poniendo en sus manos todos nuestros miedos, todas nuestras inquietudes, todas nuestras necesidades. Velar y orar. Hermanos, levantemos nuestras manos en oración. De verdad, levantemos nuestras manos en oración y en adoración al Todopoderoso. Y entonces, como dice la canción que voy a compartir ahora y con la que voy a terminar, entonces tú y yo tendremos nuevas fuerzas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Amén, querido hermano, querida hermana. Levanta tus manos a Cristo. Levanta tus manos en adoración. Levanta tus manos delante de su presencia. Confía en su palabra. Pon por obra su palabra. Y bueno, el Señor te va a bendecir de una manera extraordinaria. Vamos a terminar este tiempo con una oración al Señor.